vamos a estar trabajando ya en grupos. Yo les dije la semana pasada que necesito que ustedes se agrupen de entre 5 y 6 integrantes por grupo a conciencia para hacer un buen trabajo. Yo lo que les voy a dejar hoy subido en el Drive, ahora se los muestro. Van a tener un enlace, un link con esta planillita para que ustedes puedan completar en la planilla el nombre, apellido y nombre de los integrantes del grupo y un solo mail de quien vaya a quedar como referente del grupo, ¿sí? Entonces tienen, desde hoy que voy a subir la planilla, hasta el próximo lunes que nos vemos de nuevo, tienen tiempo para completar esta planilla con los integrantes de cada grupo, ¿sí? ¿Para qué nos van a servir esos grupos? Yo expliqué, la idea es que sean de 5 a 6 como mucho integrantes, para estar trabajando la parte práctica. De esos 5 o 6 personas que arman un grupo va a salir un problema de investigación, van a construir los objetivos, van a escribir el paper, ¿sí? Ese ejercicio, que a lo mejor lo vamos a hacer un poco masivo, con grupos grandes, es lo mismo que ustedes van a después replicar en grupos más pequeños cuando terminen la carrera y tengan que presentar el trabajo final, ¿sí? Hoy la práctica la vamos a hacer con grupos más grandes, simplemente por una cuestión de cantidad de personas. Ustedes son 30 y pico, entonces para poder llegar con todos y que no se nos vaya el tiempo. ¿Vamos claro con eso? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, entonces yo les dejo subido la planillita para que la puedan ir completando. Un solo mail de referente, no me pongan el mail de los 5 integrantes. Uno por si eventualmente me tengo que comunicar con el grupo vía mail, mando directamente a ese mail. La idea es que lo grupal lo trabajemos en clase, ¿sí? Entonces a partir de ahora va a haber clases teóricas y vamos a tener otras clases donde ustedes se distribuyan por grupo y yo vaya grupo por grupo visitándolos y trabajando con cada uno. ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, profe. Rodri, veo que ahí te estás conectando. Bueno, vamos un poquito a lo nuestro de hoy. Vamos a estar trabajando con problemas y objetivos de investigación. En algún momento de la clase tomo asistencia. Enzo, qué genial, me pudiste prender la cámara un rato. ¿Cómo andás, Enzo? Gracias por irme dando el gusto, chicos. Poderlos ver cada tanto y saber que están bien es una alegría. Gracias, Enzo. Podés apagarla cuando vos quieras, pero ya me diste el gusto de verla. Bueno, vamos a estar trabajando con el Power de hoy. Les voy presentando, les voy proyectando en pantalla. Maxi son otro de los que me debe también podernos ver en algún momento. Que siempre viene bien vernos. Esperen que no es acá donde quiero que arrancar. Que se ríen entre ustedes. Bueno, estoy tomando el café, profe. ¿Qué, Maxi? Estoy atragantado acá con el café. Se hace tranquilo, no tiene por qué ser necesariamente hoy, pero por eso digo, es un gusto para mí poderlos ver después de tanto tiempo, verlos que están bien. Entonces voy nombrando a los que me van debiendo, las chicas también, ya Ana Paula, y que sé que están siempre, pero podernos ver, aunque sea, igual el día del parcial nos vamos a estar viendo todos, ¿sí? Bueno, vamos un poco a lo nuestro. Hoy vamos a trabajar 2 temas muy importantes, voy a tratar de ser lo más práctica. En la explicación, cualquier duda o consulta me van frenando y lo vamos repasando. Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo que, ¿quién recuerda los temas de la clase pasada? Ciencias fácticas, el método científico, la investigación científica. Perfecto, todo eso. Bien, Gaby, bien, Flor. ¿Sí? Entonces, venimos, y siempre vuelvo a plantear lo mismo, venimos haciendo este trabajo de cono invertido desde lo más grande y abarcativo, que es el conocimiento, hasta cada vez acotarnos más y poder pensar en un único problema de investigación. Dentro del método científico, que lo hemos planteado como el camino para resolver, para llevar adelante una investigación, dijimos que tenía diferentes pasos a cumplir de manera sistemática y organizada. Hoy vamos a adentrarnos en cada uno de esos pasos, o por lo menos comenzarlos, para irlos viendo de a poquito. Un paso engancha con el otro, esto ya lo dijimos, porque toda la historia o todo un trabajo de investigación cuenta el mismo cuento, ¿sí? Tiene que decir lo mismo en el título y en la conclusión final, básicamente. Vamos a empezar por el problema de investigación para tratar de definir y delimitar
¿De qué hablamos cuando hablamos de un problema de investigación propiamente dicho? Todo hoy y todo nuestro Power está muy inspirado en el espacio y en los astronautas y demás, porque de alguna manera tiene que ver con esta idea, ¿sí? Cuando uno realmente hay un cohete que se lanza al espacio, hay una proyección y una planificación antes de dirigir la nave hacia el objetivo final, y ese es un poquito lo que hoy nosotros vamos a estar trabajando de alguna manera. Así que me pareció muy interesante la imagen mental del espacio asociada al proceso de investigación. Por definición de los autores, entendemos que un problema en general es todo aquello que necesita ser resuelto. Eso sobre lo que no hay respuestas, no hay claridad. Pregunto, en este caso, ¿estamos viendo o no un problema? ¿Qué consideran ustedes? Los escucho. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿sí? ¿Por qué? José. Porque hay un atrapamiento, o sea, el chico se le quedó enganchada la remera en la máquina. Bien, perfecto. Eso es lo que vos nos aportas, el atrapamiento por la prenda de vestir en la máquina. Habría un problema. Vane, ¿qué sumas a esto? Que vos también habéis dicho que sí. Sí, bueno, que es un atrapamiento en una parte móvil sin protección ahí de la ropa del trabajador. Perfecto. ¿Alguien suma algo más a lo que las chicas dicen de por qué es o no es esto un problema que necesita ser resuelto? Podría faltar una parada de emergencia, un botón de parada o un cable. Bien, Alan. ¿Para qué? Para detener la máquina en caso de que esto ocurra. Bien. Eso que ustedes están planteando no es una solución. Ya es una intervención para resolver y está perfecto. Un problema Sí, dale, porque debería de parar el sistema de producción, digamos, también. Y acá Por el accidente mismo, digamos. Bien. sería Perfecto. qué hacer en este caso de ese atrapamiento ahí. Bien. ¿Y qué hacer? Y bueno, ahí yo creo que ya la máquina está parada y ver cómo libera a la persona, o sea, puede haber varias alternativas. Bien. ¿Alguna de ellas cuál sería, Carmen? Bueno. La parte móvil, si no se resuelve, si no se resuelve, A ver, Carmen, ahí la escucho. Ali, te escuchamos a vos. Gabriela, te escuchamos a vos y respondemos con vos, Carmen. Vamos en ese orden, así no se superponen, chicas. Ali. si no es resuelto el problema ese, siempre va a seguir estando el problema. Bien, perfecto, Ali. Gaby, ¿qué querías sumar en esto vos? No, yo decía que quizás se le podía poner un resguardo a la parte móvil de la máquina, que es donde el chico, el trabajador, se engancha, ¿no? Queda atrapado. Bien. Quizás también el tema de la chupa no es la adecuada, ¿no? Porque si estás frente a una máquina que tiene una parte móvil como muy expuesta, quizás la ropa del trabajador no es la adecuada para ese tipo de trabajo. Es suelta, por ejemplo. Como acá ya sucedió el problema, ya lo tenemos, lo que tenemos que ver es cómo solucionar este problema. Y una sería, bueno, yo no sé mucho de esto, pero podría ser liberar la prenda de la máquina. Por supuesto que la máquina ya a esta altura ya está parada, que es lo primero. Y después tratar de liberar a la persona. No sabemos si está parada. ¿Cómo? Investigar, profe, investigar. No sabemos si está parada, porque si es suponer. Investigar, no sabemos si está parada, lo suponemos a partir de la imagen, es la impresión que nos da en esta foto estática de un momento X en una dificultad. Investigar por qué se engancha. Bien. Bien, bueno, cierro un poco la pantalla para verlos a ustedes, ¿sí? En esto que estamos conversando me parece muy interesante. No sé si hay alguien más que quiera sumar algo respecto a lo que venimos charlando.
de por qué sí o por qué no hay un problema en esta imagen que estábamos viendo. Bien, me parece que por ahora ningún aporte más. Bueno, chicos, ¿qué es lo que les quiero decir? Y ahora nos vamos a adentrar bien en la teoría. Claramente acá hay una dificultad que está apareciendo. ¿Qué es lo que lo convierte por un lado en problema? El hecho de que pueda reincidir, que esto vuelva a aparecer, o que por lo menos el riesgo de que pase esté siempre presente. Ustedes mencionaron un montón de causales posibles por los cuales este problema se podría haber generado, desde no tener la vestimenta adecuada, que la máquina no tenga la protección debida, a lo mejor la persona no esté capacitada para el uso de la máquina. Digo, tantas situaciones que podrían desprenderse como causas posibles de lo que estamos viendo. Ahora, la pregunta inicial que yo hice es si había o no un problema, y fue claro para todos que había un problema instalado. Ese problema inmediatamente, por una cuestión de pensamiento práctico, este saber hacer, a ustedes, a muchos, los llevó a pensar en la solución, ¿sí? Mientras iban pensando la causa que lo podía haber generado, ya propusieron un botón, algunas de las cosas que se iban notando, el protector en sí, para que esto no se generara. Esas soluciones son intervenciones. Eso es lo que en una investigación tiene que suceder al final. ¿Por qué? Porque ahí es donde me corro de foco y no voy a hacer una investigación, sino que voy a ver qué pasa con la mira de ya resolver. Esto es lo que yo siempre les digo, que nosotros tenemos que investigar un poquito más antes de proponer esa solución. Pero sí es claro que vimos un problema, ¿sí? Todos lo estamos viendo de la misma manera y nadie dudó en este punto. Ahora, la pregunta sería, si este problema que estamos viendo es o no un problema que amerite una investigación para resolverlo. Porque hay situaciones que son problemáticas y que a lo mejor no implican embarcarme en todo un proceso de investigación. Y acá tendré que ver dónde yo pongo el foco. Si el foco lo estoy poniendo en la ropa del usuario, del operario, cambiando la ropa que él está usando, que no es la adecuada, se resuelve la situación. ¿Sí? Hablamos de un tipo de problema. Ahora, si lo que yo quiero saber, de alguna manera algunos lo plantearon, y esto que Carmen decía, ¿cómo sucede? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con esta máquina? ¿Qué pasa que la capacitación dada no funciona para prevenir este tipo de incidentes? Ahí estoy implicándome en otro tipo de problema. De la misma situación se pueden generar distintas problemáticas a resolver. Algunas pueden implicar investigar y otras se resuelven directamente en la práctica. ¿Vamos claros con esto? La idea es encauzarnos con una situación como esta, que yo sé que puede llegar a ser muy cotidiana para ustedes, poderla encauzar en la mira de la investigación científica, ¿sí? Más allá de que ya tengamos la solución en mente y ya sepamos cómo evitarlo, pero investigarlo para convencer, para dar un marco serio a esta propuesta de intervención que vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, sí. Lo podríamos ver desde el punto de vista de cómo llegó el trabajador a tener ese accidente, o sea, cómo llegó ahí a tener ese accidente. Totalmente. Si nos corremos un poco de la máquina, por ejemplo, y de lo que la máquina está haciendo ahí, verlo a él, ver al operario y ver qué sucedió, por lo cual pasa o no pasa la situación que se está dando, ¿sí? A lo mejor si conversamos con él nos dice que la empresa no les da elementos de protección personal, o a lo mejor nos dice que sí le dieron y hoy llegó apurado porque viene de una situación personal y acá entra a jugar el estrés laboral, la psicología laboral que ustedes tanto estudian, y eso lo predispuso a la tranquilidad de que esto lo hago todos los días, entonces lo hizo con la remera que estaba y le salió mal. Todo eso es lo que lo transforma en investigable a este problema que estamos viendo. Entonces vuelvo un poquitito al power y a esto que estábamos trabajando. Decíamos que un problema en general es todo eso que necesita ser resuelto, y acá vemos una situación que claramente tiene que ser resuelta. Ahora, cuando nosotros tenemos que plantear un problema, de alguna manera hablamos de que se cumplan estas 4 condiciones para decir hay un planteo del problema. Al problema primero hay que formularlo, después hay que definirlo, delimitarlo y definir y relacionarlo con los objetivos.
Y a priori cuando leemos este cuadrito nos puede sonar a que son todos sinónimos. Formular sería lo mismo que definir el problema y demás. Bueno, les tengo que decir que no son exactamente lo mismo. Por eso los desagregamos de esta manera. Cuando yo formulo el problema es un poco lo que vimos recién. Una imagen que nos apareció con un problema y a partir de eso se dispararon muchas situaciones posibles. Ahí formulamos, ahí estamos de alguna manera reconociendo que hay una problemática y empezándola a tratar, empezándola a observar, ¿sí? De una manera distinta que es la observación científica. Ahora hay que definir cuál de todas estas formulaciones o de todas estas problemáticas es la que nos conviene, es la que nos interesa o es la que nos compete. Y en esto de definir, va a suceder que lo vamos a tener que delimitar, porque yo o miro al operario y me concentro en esto, o miro a la máquina, o miro a los jefes, o miro la situación laboral. No podemos investigar todo, aunque sepamos que hay muchos condimentos que influyen en esta problemática. Hacia algún lado nos tenemos que orientar, porque eso hace a la precisión de la investigación. Nunca mejor aplicado el dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta, en la investigación sucede lo mismo. Si nosotros vamos a ver por un lado qué le pasa a nivel psicológico a este empleado, por otro lado, la falta o no de elementos de protección personal, a su vez la protección de la máquina y demás, nos vamos a entrampar en la investigación y vamos a tener un montón de caminos y no vamos a tener la salida. Entonces, hay que definir para delimitar. Delimitar es precisar exactamente cuál es nuestro problema. Y eso no significa que todo lo otro que era importante lo vamos a dejar de lado porque deja de ser importante. Significa que yo como investigador me voy a enfocar acá para encontrar una solución. Y a lo mejor otro colega va a enfocar la misma situación problemática, pero la va a delimitar por otro lado, con otro foco. Y ahí vamos a ir complementando el aporte teórico o el conocimiento científico para solucionar un problema que tiene muchas aristas. ¿Va claro hasta acá lo que estamos diciendo? Sí, profe. Bien, perfecto, chicos. Vamos entonces, avanzamos. No se olviden de esta imagen que hoy la vamos a ir retomando muchas veces con la intención de definir y delimitar el problema de investigación. Dicho esto, quiero distinguir de alguna manera lo que charlábamos hace un ratito. Después de haber definido qué es un problema, nosotros podemos distinguir dos tipos de problemas igual de válidos pero diferentes en su esencia. Por un lado, los problemas prácticos y por otro lado, los problemas de investigación. Quienes dijeron que frente a esta situación que pasaba, podíamos poner un botón, podíamos cubrir la máquina y demás, inmediatamente frente a un problema lo resolvieron de forma práctica. Entonces transformaron este problema en un problema práctico, ¿sí? Ahora, la idea es, sin descuidar eso, transformarlo un poquito más en un problema de investigación, a lo mejor con estadísticas nacionales, provinciales y demás, que nos lleven a hacer un estudio más en profundidad y realmente erradicar una situación como esta, que a priori pareciera que está al alcance del operario y demás, poderlo resolver y evitarlo, ¿sí? Para trabajar desde la idea de la prevención. Entonces, fíjense las características de uno y otro. Mientras que un problema práctico lo que trata de plantear es la diferencia entre lo que es una situación y cómo debería ser. ¿Qué era esta situación? Había un atrapamiento que ustedes estaban diciendo que sucedía con la prenda de vestir del operario y que debería ser una máquina con protección, un operario con la vestimenta reglamentaria, los elementos de protección personal, y de esa manera se resolvería o evitaría, ¿sí? Lo que estudia o donde se centran los problemas prácticos es entre lo que se está viendo y lo que pasa y cómo deberían ser las cosas. Entonces, se resuelve directamente con una acción, con una intervención, por ejemplo la del botón, y lo que aporta son datos e información. Yo lo que puedo aportar para resolver un problema práctico es decir, estas son las estadísticas de personas que han fallecido en La Rioja en los últimos 30 años por atrapamientos de este tipo. Eso es un dato que es significativo, que hace a este problema, pero que me quedo solamente en el dato, ¿sí? El dato lo aporto para decir, para evitar esto, pongamos un botón. ¿Me explico, chicos, lo que les digo? Ahora, un problema de investigación es un problema un poco más profundo del conocimiento, de aquello que uno se plantea, ¿qué está fallando? ¿Qué está faltando? ¿Y qué pasa
que esta situación problemática se repite a lo largo de la historia, de los años, o en la misma empresa, la misma máquina, el mismo turno, ¿qué pasa en profundidad que lleva a esta falta de conocimiento? Decíamos recién, un problema necesita ser resuelto, y a partir de eso nos embarcamos entonces siendo un proceso de investigación para poderlo resolver. Muchas veces... Sí, vale. ¿Eso podría ser la magnitud de la peligrosidad del accidente en sí? Por ejemplo, ¿sí? Ahí hay una investigación importante de abordar. Lo que vos decías del operario, ¿qué pasó, qué no pasó con el operario? Lo miro a él más allá de lo que pueda arreglar en la máquina. Me implica investigar. A lo mejor parto de un problema práctico, porque esto nos puede suceder. Ustedes están rodeados de problemáticas prácticas que sin duda se resuelven con la acción y la intervención de ustedes, pero que así todo, la propuesta que yo les vengo a hacer es esas situaciones prácticas, investiguémoslas un poco más en profundidad para dar una respuesta que sea más bien de índole científica, después de haber investigado, resolver en profundidad y tratar de erradicar lo más que se pueda y casi para siempre la problemática, ¿sí? Entonces, un problema práctico puede funcionar como disparador para un proceso o un problema de investigación. Lo que hago es darlo vuelta, profundizarlo un poco más, delimitarlo para que se transforme en una investigación que realmente amerite embarcarme en nuestro barquito original de la primera clase y nadar todo lo que haga falta para encontrar una conclusión final. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Sí, profe. Perfecto. ¿Allí vamos bien? Excelente, me encanta entonces si vamos bien. Bárbaro, Carmen, Marcelo, ahí también que te veo, Marcelo, genial. Buenísimo, Karin. Vamos a seguir. Problemas prácticos, problemas de investigación, tenemos la misma situación inicial, pero acá la diferencia es hasta dónde llego con la profundidad de lo que quiero hacer. Solo pongo el botón y lo resolvemos, o realmente quiero de pronto conocer cuáles son las causas que provocan esto, cuáles son, cómo fue, Vane, lo que vos dijiste recién, el concepto tan técnico y específico de... Sería un problema en la peligrosidad de... La peligrosidad, ahí está, ese era el concepto, ¿sí? Un poquito ya hilando más en profundidad y transformándolo en un problema de investigación. Ahora, ya habiendo separado cada uno, vamos a caracterizar el problema de investigación un poco más. ¿Y cuándo surge un problema de investigación? Bueno, principalmente cuando hay algo que desconocemos, que es un bache en el conocimiento, y por eso, aunque intentamos y aplicamos diferentes soluciones, no se resuelve, porque hay algo más profundo que no estamos terminándolo de conocer. Por otro lado, puede suceder que haya un problema de investigación o surja cuando hay una contradicción entre los resultados, cuando esta misma máquina, en dos empresas distintas, en dos fábricas distintas, y en una probaron el protector, en otra probaron el botón, y en una tercera probaron la ropa reglamentaria, y sigue sucediendo, hay una contradicción entre las soluciones encontradas. Entonces eso nos lleva a investigar y a preguntar, bueno, a ver, ¿qué hay más allá de estas alternativas de solución que provocan que esto siga pasando, ¿sí? Y como decíamos hace un ratito, muchas veces puede surgir desde un problema práctico que queremos ir a fondo y entonces lo transformamos en un problema de investigación. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que un problema de investigación sea tal? Tenemos que poder encontrar una respuesta. Se tiene que poder resolver. Si nosotros nos planteamos un problema que no está a nuestro alcance, investigar, resolver y encontrar las alternativas de solución, ir a campo, como hablábamos el otro día en una investigación de campo, y encuestar, entrevistar a las personas, y por más que sea un problema de investigación fantástico y necesario de resolver, no está a nuestro alcance, entonces no es viable, y vamos a seguir dando vuelta en la idealización de cómo deberían suceder las cosas para que eso no pase, pero no lo podríamos llevar a la práctica. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que esté al alcance nuestro poder resolver ese problema. ¿Cómo? Por medio de un proceso de investigación, apoyándonos en el método científico, buscando los instrumentos de recolección de datos adecuados y definiendo objetivos de investigación criteriosos que estén a nuestro alcance, poderlos ir cumpliendo.
Por otro lado, para que un problema sea tal, lógicamente que tiene que aportar un nuevo conocimiento. Si no, no es un problema de investigación, es un pseudo problema práctico que planteamos, pero que en realidad ya tiene un montón de respuestas a ese problema. Por otro lado, tiene que haber relación entre las variables, que lo vamos a ver. Y por último, y no menos importante, porque muchas veces ahí metemos la pata al comienzo, es que para que haya un problema de investigación, claramente esto nos enseñaron en lengua más o menos en tercer grado, tiene que haber una pregunta. Y cuando hay una pregunta, hay signos de interrogación. Si yo el problema lo manifiesto como una afirmación, no hay un problema, hay una afirmación sobre una situación problemática. Entonces, para delimitarlo, tenemos que escribirlo como un interrogante, por lo tanto, preguntarnos sobre eso que a lo mejor ya sabemos por qué pasa, pero intentar preguntarnos para tratar de encontrar esos conocimientos que no sabemos sobre esa situación y entonces resolver. ¿Sí? Esto que digo que parece una obviedad, después cuando lo escribimos no lo es tanto, y nos cuesta poder transformar esta situación tan clara en un problema para que pueda resolverse. Pero es un poco ese el ejercicio. Cuando hablamos de delimitar el problema, hace un ratito decíamos formularlo, definirlo, delimitarlo como lo más preciso. Plantearlo, formularlo y que aparezca el problema. ¿Qué es delimitar un problema? Es escribirlo exactamente. Después de que nosotros ya charlamos hace un ratito sobre la imagen, y seguramente muchos de ustedes seguirán pensando o se habrán preguntado y replanteado a partir de lo que vamos charlando, viene la idea de poder delimitar este problema. Ya todos reconocimos que acá hay una situación problemática. Fuimos planteando distintas posibilidades de problema en sí que hacían a la misma imagen. Ahora viene el desafío de delimitarlo, ¿sí? ¿Y qué digo cuando digo delimitar? Los autores nos plantean lo siguiente. Delimitar un problema, dijimos que era un problema en una pregunta. Delimitar es escribir esa pregunta. ¿Y cuál es la fórmula matemática con la que se escribe la pregunta? Es esta que ustedes están viendo en pantalla. Abro signo de preguntas, escribo un interrogante posible. Acá hay un montón de ejemplos que podríamos utilizar como interrogantes válidos. Cuando yo me pregunto el cómo, el cuáles, el cuántos, de qué manera afectó, ahí estoy planteando un interrogante que me lleva a investigar, ¿sí? Que va más allá de la solución práctica que yo pueda dar a esa situación. Después de escribir el interrogante van a aparecer las variables que voy a investigar. Las variables son esas cualidades de mi problema, esas cualidades de mi objeto de estudio. En algún momento nosotros dijimos que para que se produzca el conocimiento había un proceso en el cual sujeto y objeto se encontraban. ¿Recuerdan esto? Bien. Me voy basando en Van, en Gary, que les voy viendo. Hay quien me dicen que sí. Cuando hablamos de alguna manera de que el sujeto y el objeto se encuentran, estamos diciendo que ese sujeto del conocimiento empieza a mirar el fenómeno en estudio o el objeto del conocimiento desde distintos lugares. Fue un poco lo que hicimos hoy. Entonces, me voy a quedar con las causas del atrapamiento, me voy a quedar con los problemas psicológicos o el estrés laboral al que está expuesto el operario y por eso a lo mejor quedó atrapado. Me voy a quedar con la mirada burocrática que tiene la empresa que afecta a la higiene y seguridad de los operarios. ¿Qué de todo este problema o de este mismo objeto de conocimiento voy a querer investigar? Esas son cualidades o características que tiene nuestro objeto y al momento de delimitar elegimos unas o elegimos otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo asociar el estrés laboral a la motivación o al factor económico, por ejemplo, al que está expuesto ese operario. Y decir que a lo mejor, si el aspecto económico no les resulta redituable, seguramente hay un gran estrés laboral, una gran exposición o predisposición a este estrés laboral. Son dos variables que yo las podría estudiar relacionadas porque tiene sentido. Ahora, poco sentido puede llegar a tener que yo asocie el factor motivacional a lo mejor con la cara de mi jefe, ¿sí? Porque no debería haber una relación directa entre la buena onda o mala onda de mi jefe y cuánto me motiva en el trabajo. No debería, pero puede suceder,
¿Se entiende? Entonces, la idea de las variables es ver qué relación voy a estudiar de mi objeto, qué características y cómo las voy a relacionar cuando escribo el problema, para que entonces sean cualidades que tienen relación entre sí. Damos interrogante, variables. El tercer aspecto que tiene que tener nuestro problema es la población. La población específicamente es a quienes vamos a estudiar, nuestro objeto de estudio en sí. En este caso, nosotros, y por la característica de la disciplina dentro de las ciencias fácticas y todo lo que ya hemos dicho, hablamos de individuos, de grupos de personas, podría suceder una escuela, si de pronto uno piensa en la capacitación, podría suceder una fábrica, ¿sí? Esto como para dar ejemplos. Entonces, a veces la unidad de investigación son todos los operarios de X turno o de X departamento de la fábrica y demás, o a veces es un único individuo y eso se transforma en un estudio de caso que quizás no tiene una profundidad en la validez científica, pero que es importante a veces detectarlo, o puedo irme a alguna institución en particular, como acá el ejemplo de una escuela, como digo, puede ser una fábrica, y a ver qué pasa con la higiene y seguridad laboral, con las normativas y demás en esa institución, dándole una vuelta de tuerca desde el interrogante. ¿Vamos claros hasta acá? Entonces planteamos, ¿qué me quiero preguntar? Las cualidades, a quién voy a investigar y por último, el contexto que rodea esta situación. Son los operarios de la fábrica de Estrada, está bien, pero ¿en qué contexto? Hoy, diciembre del año pasado, febrero de este año, ¿en qué momento quiero investigar lo que pasó en la fábrica de Estrada? Siempre, fíjense que yo les estoy marcando, y acá lo dice clarito, hablamos de un tiempo de investigación que ya pasó. Yo para nada, por una lógica de investigación, no puedo estudiar un fenómeno que está sucediendo o que va a suceder y que todavía no pasó, ¿sí? Porque no tendría ningún sentido. La idea de la investigación es en base a un problema que ya sucedió y se planteó, cómo modificarlo o por qué está sucediendo, y eso es lo que escribimos en la hipótesis. Entonces siempre nos estamos planteando algo que pasó en el pasado, y el pasado puede ser hace un año, que todavía es significativo, hace 3 meses, hace 6 meses, o la semana pasada. Si esta situación de atrapamiento hubiera sucedido hace una semana en una empresa, y vemos ya que es la 5ª vez que sucede en 3 años, y bueno, es importante, y es importante tomarlo de los 3 años en total. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que estamos diciendo. Contexto, puse el ejemplo de la fábrica Estrada como una de tantas, y estamos hablando de la fábrica Estrada de la ciudad capital de La Rioja durante el segundo semestre del año 2020, a lo mejor. Y es el contexto en el que la vamos a estudiar. No importa qué pasó en la fábrica durante la primera mitad del 2020 o qué pasa en el 2021. Yo quiero saber de julio a diciembre del 2020 qué pasó con X situación en esa fábrica. ¿Me explico, chicos, por dónde vamos y cómo delimitar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a intentar el ejercicio. Volviendo a traer la situación problemática, la imagen que teníamos hace un ratito. ¿Qué posible problema podríamos delimitar? La falta de capacitación de los trabajadores. Bueno, ese sector. Yo voy a abrir acá una pizarra blanca para que no se nos borre. Ustedes total lo tienen escrito. Hablan por un lado de, yo voy a ir tildando de posibles problemáticas. Eso nos va llevando un poco a delimitar. Estamos hablando de falta de capacitación. Claro, ¿Qué más? Conocer los peligros que presentan ese puesto de trabajo. Exceso de confianza, profe, también puede ser. Bien. También. Bien. La inseguridad de la máquina de no tener ningún tipo de resguardo. Mantenimiento de la máquina. También el comportamiento de las personas. Bien. Perfecto. Vamos con alguna de estas ideas porque sé que podrían salir miles. Esta es la parte donde digo a su juego lo llamaron y están en su salsa totalmente y me encanta. Pero quiero que podamos delimitar. En lo que ustedes acá están proponiendo, estamos formulando primero afirmaciones.
Todas son afirmaciones las que me dijeron. No problemas ni preguntas, y es hacia ahí a donde nos queremos ir. Pregunto, ¿con cuál de todas estas nos vamos a quedar como para hacer el ejercicio de delimitar y escribir un problema? Desde mi ignorancia absoluta, en la que ustedes siempre me han ilustrado en la higiene y seguridad, digo y pienso, de alguna manera, los peligros a los que uno puede estar expuesto y demás, ¿pueden llegar a tener que ver con el exceso de confianza o el exceso con los comportamientos como para empezar a unificar estas afirmaciones? Díganme ustedes. Sí. Bien, podríamos asociar esas variables. Y quizás, profe, manera, no estamos, quizás no estamos como siendo más específicos, porque si miramos por parte de la máquina, de la maquinaria, tenemos riesgos, tenemos problemas, tenemos incógnitas, digamos. Y si miramos al operario, también los tenemos, o sea, como que por eso me imagino que tiramos tantas ideas, porque usted nos planteó en base a qué quiere. Perfecto, y no lo voy a plantear tampoco, Gaby, porque justamente ahí viene otro interrogante hacia ustedes. ¿A quién vamos a mirar? Me lo van a decir ustedes. Y podemos mirar la máquina o el operario. Perfectamente, ¿y a quién quieren que miremos a partir de lo que ya plantearon? Estos serían los ojitos de mirar y de observar científicamente. Las dos cosas son a la máquina, profe. Me parece que debería ser a la máquina, y un interrogante sería si es que la máquina, en realidad todas las máquinas que tienen partes móviles, sí o sí tienen que tener una protección. Entonces, investigar si la máquina realmente tenía una protección y por algún tema de mantenimiento la sacaron, o en realidad es una máquina vieja que no tenía protección y habría que implementarle una porque ahora por normativa la tiene que tener. Bien, si la máquina tenía es poco probable que la máquina se adapte al operario. La tarea que realiza el trabajador. Entonces, pero ahí no pasa por adaptación al trabajo, sino por normativa. Todas las máquinas con partes móviles tienen que tener protección, de eso te lo exigen. Bien. ¿Qué más están preguntando? Eso en el orden de la máquina. Y en el orden del operario, más o menos, ¿qué nos podríamos preguntar? Profe, ahí podemos mirar la tarea, profe. Esperen que no entendí nada. Vamos de nuevo. En el operario iría la tarea del trabajador. Bien. Bien. ¿Cuál sería la pregunta, el interrogante? Si estaba correctamente capacitado. Ay, esperen que se me tiró. Bien. ¿Qué ibas a sumar, Van, en esto? Y cuando hacemos la pregunta... Profe, yo podría hacer una pregunta, perdón, Carmen. Antes que se me vaya la idea. ¿Sí? Bueno, Dale, ¿por qué esa máquina está sin protección? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa máquina está sin protección? En las partes móviles, ¿no? Porque no tiene protección. Bien. Yo pregunto, cuando nos hacemos la pregunta del planteamiento del problema, ¿la hacemos la pregunta como una afirmación o como algo a investigar, supuesto, cómo afecta la falta de capacitación, supongamos, en el empleado, o la falta de... ¿Qué hacen las personas ahí, profe? ¿Cómo las planteamos? ¿O vamos largando así las preguntas? Vamos largando. No me vayan largando nada, se los pido. ¿Qué es lo que quiero marcar, chicos? Y distinguirles, Carmen, está muy bueno lo que vos nos aportás, y marcamos con código de colores. Fíjense lo que va apareciendo. Desde afirmaciones respecto a por qué algo pasa, lo pudimos empezar a transformar en preguntas. Lo que sucede tanto en la columna de la máquina como lo que sucede en el operario son preguntas de investigación. Todavía no escribimos el problema, pero son preguntas, planteos que nos vamos haciendo y eso nos orienta un poco respecto a qué problema podríamos estar investigando. Destaco con un color azul esto último que sucedió respecto a cómo afecta la falta de capacitación, porque ahí a lo mejor nos estamos adentrando ya en un problema en sí.
Estamos tratando de escribir, a ver, ¿está capacitado o no está capacitado? La máquina tenía protección, la tarea del trabajador era la correcta, y bueno, todo esto lo podríamos encauzar si nos preguntamos e investigamos cómo está afectando. Yo, por ejemplo, acá reemplazaría, lo voy a poner en otro color, si es que esto no me lo va a permitir, lo voy a poner en mayúscula. Yo reemplazaría la palabra afecta por impacta. ¿Cómo está impactando la falta de capacitación, a lo mejor, en la tarea del trabajador y demás, y lo podríamos seguir construyendo? La idea de impactar nos permite ver cómo impacta positivamente o negativamente. La idea de cómo afecta nos lleva a algo que directamente es malo porque afecta. ¿Me explico, chicos? Pero ahí estaríamos recién en el orden. Fíjense todo el trabajo que estamos haciendo entre todos y todo igual de válido para poder llegar a delimitar un problema. ¿Se entiende? Es un poquito el camino. Cuando yo delimito un problema de investigación, puede ser afirmativo, puede ser negativo respecto a esto, que creo que es lo que vos preguntabas, Carmen. Si no sabía si... Sí, decime, Carmen. No, eso, tenía la duda si ponerlo afirmativo, negativo o directamente. Bien. Eso es válido, yo puedo marcarlo en positivo, puedo marcarlo en negativo. Ahora, también hay una realidad. Si yo acá en este problema que tenemos en azul todos, ya me paro con la idea, siendo investigador y siendo higienista, me paro con la idea de que no hay capacitaciones o los operarios ni se enteran de las capacitaciones porque nunca van, porque no les gusta, ya me estoy parando con una opinión personal y subjetiva que va a teñir mi investigación. Entonces seguramente a mí me va a llevar a decir cómo afecta la falta o la no capacitación en... Cuando yo pongo el negativo, y es tan chocante, que ¿para qué vas a investigar algo que ya supones que está re mal? O sea, ¿con qué onda lo vas a hacer si ya estás re predispuesto vos como investigador a decir que no se capacita? Diferente es que yo me pregunte, aunque siga pensando que no se capacita porque no les interesa, pero yo me pregunto cómo impacta la falta de capacitación. Sigue siendo algo negativo porque hablo de la falta, pero lo pongo un poco más diplomático, ¿sí? Entonces abro el juego a investigar para ver cómo afecta. Y a lo mejor en ese juego que abro me puedo encontrar también con operarios que siguen al pie de la letra la capacitación y que les encanta y que se enganchan y que respetan y que valoran ese trabajo, porque eso también es un impacto. ¿Me explico lo que les digo? Ahí es donde puede jugar lo afirmativo o lo negativo en las variables que yo voy a elegir. La falta de capacitación es una variable y también la capacitación en sí, porque este problema también podría ser cómo impacta la capacitación en el uso de, y estoy hablando de otro problema distinto, y me posicioné desde otro lugar. Hay una capacitación. ¿Cómo asimilan los trabajadores las capacitaciones? Totalmente, Vane. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende este juego entre lo afirmativo y lo negativo? Siempre hay una pregunta problemática, hay un problema que nos tenemos que plantear, pero esto puede ser positivo, negativo, y cuando es negativo y lo que queremos estudiar es algo que falta, que está mal hecho, y hay que plantearlo de una forma elegante, les diría, porque si yo voy al operario y también le hago la pregunta de ¿por qué no vas a las capacitaciones? ¿No te interesan las capacitaciones? ¿Por tiempo? Y yo también me va a responder con una mala onda, y aunque me diga la verdad plena, tampoco voy a construir un caminito con capacitación y demás que a él le puede interesar. Entonces, todo esto es lo que también hay que tener en cuenta al momento de investigar. ¿Cómo voy a campo? ¿Cómo me presento? ¿Desde qué lugar? Para que entonces se ponga en juego nuestro saber ético, que sume y que realmente resuelva ese problema y no vuelva a pasar. Y que no vaya, sí, y que no vaya induciendo ya a dónde quiero llegar prácticamente. Exacto. Y no va a ser objetiva la investigación. Tal cual, que no vaya teniendo una tendencia, porque ahí es donde deja de ser una investigación científica y vuelve a transformarse en un conocimiento vulgar de este que siempre decimos, de estar sentado en la vereda tomando mate y comiendo una tortilla con el vecino, ¿sí? Aunque lo dibujemos de científico, vuelve a ser eso. Y eso depende de nuestro posicionamiento. Por eso muchas veces yo los invito a que en los primeros acercamientos a la investigación científica no estudien un propio problema de trabajo.
Muchos de ustedes que están insertos en el mundo ya laboral y trabajan de lo propio, no ir justamente a la propia empresa, porque es lo más difícil de investigar y decir, acá las cosas no funcionan, o esto es así, o esto es así, porque hay ojos de pares que nos están mirando. Sí puede suceder que este problema se lo presten a otro para que lo resuelva, digamos, y de alguna manera intercambian. Pero muchas veces, hasta que entrenamos la objetividad, sugiero que no vayamos al propio, porque podemos llegar a tener de muchas subjetividades. Y a veces se pone un poco vidrioso eso desde el punto de vista ético. ¿Sí? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Se entiende el ejercicio que estamos haciendo? Bien, Sí, Gaby, profe. ¿vamos bien? Ay, que justo me salió tu pantalla, Cari. Perfecto, Guada, Ana Paula, Rocío, un poco para que me cuenten cómo vamos. Alan. Profe, como dijo, no nos tenemos que valer de nuestra objetividad o subjetividad. De la subjetividad. No nos tenemos que valer de la subjetividad. Puedo haberlo dicho al revés. Sí, ser objetivos. Eso hace al conocimiento científico. Bueno, ¿les parece que nos quedemos con esta idea que está en azul y a partir de eso tratar de elaborar el problema completo? Acá ya tendríamos el interrogante que podría ir en el orden de cómo afecta la falta de capacitación, cómo impacta la falta de capacitación, pero ¿en qué? ¿En dónde? Falta de capacitación ya es una variable. ¿Qué otra podríamos en juego en relación a lo que tenemos antes? No sé, hay accidente de trabajo. ¿Cómo impacta? Fíjense que antes hablaron de exceso de confianza, hablamos de normativas, hablamos de tarea del trabajador, hablamos de la capacitación del trabajador, del comportamiento de las personas. ¿Cuál de todas quieren que tomemos como La importancia. ¿La importancia de qué? Ay, no encuentro el botón de capacitación. Ahí está. Bien, sabemos que es importante, por eso vamos a estudiar cómo impacta la falta. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, propongo esto. ¿Cómo? Profe, puede ser cómo impacta o cómo afecta o impacta un acto inseguro en el operario. Bien, lo voy a poner acá. Un acto inseguro en... El operario. Bien, ¿en qué del operario? ¿En la tarea, en el humor? En su trabajo. Bien. Bien, estamos haciendo acá un cambiazo. ¿Estamos todos de acuerdo en cambiar la falta de capacitación por un acto inseguro? Pregunto a todo el mundo en general. Sí. Bien. ¿Qué es por definición un acto inseguro? Ilústrenme con esto. ¿Cuándo hablamos de que un acto es inseguro? Cuando trae arraigado, digamos, algún accidente por sí. Bien. Que si vos haces un acto y vas a estar, o sea, no sabes que tu acto puede llegar a causar un accidente hasta la muerte. Bien, cuando no sos consciente de esto, Vane. Exacto, pues. Perfecto. Y en este caso y en esta imagen que vimos hace un ratito, ¿cuál sería el acto inseguro? Acercarse a esa máquina. Bien, acercarse a la parte móvil de la máquina viendo que está sin protección. ¿Sería así? Eso. Pero, ¿cómo aprendo de higiene y seguridad? ¿Vieron? Pasan los años. Muy bien. Pasa que no se sabe, no hay mucha información. ¿Información sobre qué? Sobre la foto. Son todas. No se lo debería considerar como un acto inseguro. A ver, te escucho Gaby y te escucho Solana para que no nos supercolgamos. Sí, Gaby. No te logramos escuchar, Gaby. ¿Estás ahí? ¿Te entrecorta?
parece que sí. ¿Te entre con escucha bien? Ahí sí, Gaby, ahí se escucha mejor. No se le escucha. No, ahí no te escuchamos. A ver, Solana, vamos con vos. Ahora Ahí está Gaby, a ver. No, lo que digo es que al tener poca información, solamente nos estamos guiando por una imagen, estamos como analizando un caso que poca información tenemos, entonces las hipótesis van a ser miles. Mi pregunta es la siguiente, y quizás la máquina no necesitaba qué sé yo, la intervención de un operario. Entonces ahí modificaría las hipótesis que estamos sacando y diríamos, ¿y qué hacía la persona ahí? Suponte, por algo no tiene el resguardo, por algo no está balizada, no está señalizada con nada, porque para tener ese riesgo, quizás si no tenía el resguardo, podría haber estado aislada. No sé. Claro, y ahí está, o sea, Gaby, ahí lo que vos decís es el acto inseguro que hace el trabajador en ese punto, Está digamos. bien, lo que dice Gaby, bueno, Está nosotros bien. lo que estamos haciendo es un planteamiento de problema que vamos a investigar y vamos a ver y vamos a llegar a eso, si por qué está el empleado ahí, si la máquina necesitaba o no protección, etcétera, todo eso nos va a arrojar la investigación. Bien. Fíjense esta diferencia, está bárbaro, Gaby, lo que vos planteas, y Solana, ahora te doy la palabra a vos. Entiendo en lo poco que manejo la higiene y seguridad que lo que vos propones seguiría siendo un acto inseguro de quien se acerca a algo que, si no tiene las protecciones y demás, a lo mejor es una máquina para, como vos decís, que debería estar aislado. O sea, hay un acto inseguro que se está jugando en el medio, a lo mejor. Lo planteo, digamos, retomando esta misma idea. Lógicamente, chicos, que tenemos una foto de algo que en realidad no sabemos cómo funcionó, que tendríamos que preguntarnos miles de cosas antes de plantearnos el problema, y por eso existen las preguntas de investigación, que son acá las que tenemos en negro, que son las que empezamos a plantearnos y a descartar o confirmar y que nos van llevando a la profundidad de un problema. Estamos haciendo un ejercicio que va a tener un montón de errores, porque la problemática podría ser muy diferente en cada caso, y acá lo que pasa aisladamente en una situación quizás no es lo que nos lleva a investigar. Hagamos de cuenta que esto pasó reiteradas veces, como decía hace un ratito, hace 3 años o en 3 años, esto pasó 5 veces en distintas personas, de personas que tienen distinta antigüedad, y eso quizás nos impulsa más a tenerlo que investigar. La idea es poder ver cómo escribimos el problema en sí, independientemente de cuál sea la situación, que es la que ustedes después en grupo van a definir con mayor conocimiento de cada situación para poder escribir los problemas de una manera mucho más adecuada. ¿Sí? Esto como para no devanarnos tampoco pensando, porque podrían ser muchas las situaciones que lo provocaron. Yo sé que es una falta de clase. Sería la falta de control, profe. ¿La falta de qué decimos? ¿De control? De control. Bien, eso se juega también. Solana, ¿vos qué querías decir en esto? Que los actos inseguros no son solamente algo que se hace inconscientemente. Si yo estoy usando una herramienta que está sin protección, sé que puedo tener un accidente. Perfecto. Y como le decía por ahí en el tema de la imagen esa, lo que uno aplica en la práctica normalmente es, para hacer una investigación, sí centrarse en la condición insegura. Primero fijarse si realmente hay una condición insegura, y después si es que el operario estaba realizando un acto inseguro. Ahora yo aclaro una cosita. Acto inseguro, condición insegura involucra la máquina, el establecimiento, pero acto inseguro es a la persona. Es por falta de conocimiento, porque hace la tarea como quiere y se la capacitó y la sigue haciendo. O sea, siempre cuando hablamos de acto inseguro, está involucrada la persona. Bien. Eso para que ahí veamos. Para tener claridad, y sobre todo me van ilustrando a mí mientras ustedes van repasando y van charlando los conceptos. Fíjense que acá vuelve la óptica, y este es el ejercicio importante. Lo que hoy está pasando es lo que les va a pasar a cada uno de ustedes cada vez más.
Por un lado, a ver, ¿a quién volvemos a mirar? A la comunión entre máquina y operario, y entiendo que de esto surge la idea de condición insegura un poco más. Miramos al operario como actor que va hacia la máquina, de alguna manera es quien puede ir hacia la máquina, mientras que la máquina no podría ir hacia el operario, y hablar de este acto inseguro. ¿Dónde ponemos la observación? Y eso nos encausa cada vez más a definir un problema. A priori, chicos, y como para sellar esta idea de lo que estamos escribiendo, más allá de todo lo que vamos conversando, que son tintes interesantes y lo podemos retomar en todas las clases, y cada vez que cada grupo empiece a definir lo propio, lo vamos a estar charlando permanentemente porque va a ser así. Me voy quedando como a los fines prácticos y delimitando cada vez más con esta idea que estamos planteando entre todos, respecto a cómo impacta un acto inseguro en la tarea que desempeñan los operarios de dónde. ¿A quién vamos a poner ficticiamente? ¿Cómo podemos poner de un sector, de una fábrica? Bien, Gaby, ¿qué propones vos ahí? No entendí la pregunta, profe, se cortó. ¿Los operarios de dónde? ¿De alguna fábrica X? ¿De algún sector de una fábrica? ¿Qué me van a decir acá? De un sector. De un sector, profe. Bien, De un bueno. sector determinado. ¿De qué sector? ¿Del sector? Puede ser de un torno, puede ser. De tornería. La tornería, claro. Bien, entonces, ¿cómo se desempeñan los operarios del sector de tornería? ¿Vamos por ahí? Bien. Sí. ¿De qué fábrica? Inventemos. De la fábrica. Inventemos, a ver, ¿qué fábrica? De la fábrica UTN, por ejemplo, de la ciudad capital, de La Rioja. Bien. ¿Durante cuándo pasó esto? ¿Qué vamos a investigar? El periodo, más o menos. Periodo. O el tiempo, claro, el tiempo. El tiempo. ¿En qué tiempo pasó? ¿Cuándo pasó? En pandemia seguro porque tienen barbijo. Bien, bien. Está buena la observación. Muy bien, Gaby. Durante, vamos a poner, el primer semestre o el segundo semestre, que es lo más inmediato. ¿Sí? Yo sé que acá nos está quedando como un poco encimado, más o menos esta sería la idea si nosotros nos planteáramos. Ahora, acá hay un único error que tendríamos que corregir todos, ¿y cuál es? Ay, se me superpusieron re feo, no es lo que quería que pase, pero ustedes ya saben qué decía ahí. Sí. ¿Cuál es el único error que tenemos en la narración del problema? ¿Afecta o impacta? ¿Por qué? Son opuestos. Claro. ¿No? ¿Por cuál nos jugamos? ¿Afecta o impacta? ¿Qué quieren? Impacta. Impacta. ¿No? Impacta. Bien. Impacta. ¿Cómo afecta entonces? Recuérdenme, chicos, qué decía esta parte. ¿Qué era? ¿Cómo impacta un acto inseguro? Ajá, un acto inseguro. Acá lo escribo. La tarea. En las tareas, creo. Bien. ¿Cómo afecta o impacta la falta de capacitaciones, profe? Bien, la falta de capacitación, Gaby, era el primero que hacíamos y después se jugaron y quisieron que nos quedáramos con el acto. Pues la cambiamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo impacta un acto inseguro en la tarea que desempeñan los operarios y demás? Hay algo más que sigue estando mal. Si vuelven a repasar lo que trabajamos hace un ratito sobre objetivos, perdón, sobre problema. ¿Cómo se escribía el problema? El contexto. En las preguntas, los signos de pregunta. Signo de pregunta lo tenemos puesto, perfecto, bien por nosotros. Tenemos acá el interrogante, lo voy a marcar con rosado el interrogante, que sería cómo impacta. Tendríamos una variable que es la idea de acto inseguro y tarea del operario. Esas serían las dos variables que vamos a relacionar. Tendríamos a su vez los operarios que son, perdón, la población que son los operarios del sector de tornería de la fábrica UTN. Y tendríamos el tiempo, segundo semestre. Ahora, el problema, ¿cómo está escrito? ¿Qué dice el interrogante? ¿Cuál es nuestro interrogante? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué?
¿Cómo afecta, cómo ¿Cómo impacta? impacta? ¿Cómo impacta? Estoy ¿Cómo hablando impacta? tiempo presente. ¿Y qué dijimos hace un rato? ¿Cómo impactaron o cómo impactó el acto inseguro en la tarea que desempeñan los operarios del sector bárbaro? Bien, Que había que ahí va. hacerlo en tiempo Que pasado. desempeñaron. Nos transforma acá. Desempeñaron, ¿Sí? claro, que ¿Se desempeñaron entiende? los Entonces, ¿cómo operarios. quedaría? Vane, léelo completo. ¿Cómo impactó, cómo impactó el acto o un acto inseguro en la tarea que desempeñaron los operarios del sector de tornería de la fábrica UTN en la ciudad capital de La Rioja durante el segundo semestre del año 2020. 2020. Sí, chicos, va tomando forma. Ahora, después de leerlo, a lo mejor podríamos decir cómo impactaron los actos inseguros, porque nos parece que hay más de un acto inseguro. Entonces, ya no es singular, es plural. O podríamos especificar un acto inseguro y decir cómo impactó el acto inseguro de Atrapamiento. de atrapamiento en la tarea que desempeñan, ¿sí? Y seguimos como delimitando. ¿Va claro lo que estamos haciendo? Cierro un ratito acá para volver a ustedes. Fíjense el trabajo que nos estamos tomando y entre todo y todavía teniendo mucho hilo suelto. Este es el trabajo que les va a quedar a hacer a ustedes, por eso yo insisto tanto en empezar a definir la situación problemática que vamos a trabajar. Porque transformar esa situación en un problema delimitado lleva tiempo y hay muchas variables que se ponen en juego. Todas son válidas, todas son interesantes, pero hay que quedarnos con algunas para entonces empezar a avanzar en la investigación. ¿Y qué va a suceder acá? Nosotros dijimos cómo afectó o cómo afectaron los actos inseguros en la tarea de los operarios. La primera pregunta o el primer concepto que hay que definir es acto inseguro. Ustedes sabrán a qué fuente vamos a volver para decir por qué estamos hablando de acto inseguro y no estamos hablando de condición insegura o no estamos, ¿sí? Eso que empezamos a definir desde el punto de vista teórico de la palabra que nos conviene, que es una variable, es el trabajito de la Paula, que bueno verte ahí también, corazón, un rato. Eso que vamos definiendo es la riqueza del trabajo y de la precisión y delimitar realmente nuestro problema de investigación. Así todo, con todo el tiempo que nosotros invertimos, a lo mejor no estaría del todo definido, pero van por ahí. Sí, dale. O sea, nosotros tendríamos que poner como primera instancia, después de hacernos las preguntas, definir todos los conocimientos que nosotros vamos a poner en esa investigación, definirla. Sí, se definen los conceptos porque con eso, Vane, después se escribe el marco teórico. Claro. Si nosotros, por ejemplo, este fuera nuestro problema, en más en menos lo vamos definiendo, ustedes hablaron de normativas que tienen que ver con esto, habría que describirlas, qué dicen esas normativas. Hablaron del concepto de acto inseguro que habría que definirlo según X autores, esta es la parte de los marcos teóricos que tomamos dentro de la higiene y seguridad de distintos campos, para poder dar validez a nuestro problema. A su vez, tendríamos que a lo mejor definir el concepto de atrapamiento, que hoy salió mucho, qué es y qué no es. Todas estas cuestiones que se van definiendo se escriben en el marco teórico de una investigación. Y a lo mejor nuestro capítulo número 1 se llama Higiene y Seguridad Laboral en el contexto de la fábrica. Y solamente vamos a hablar de cómo funciona la higiene y seguridad en la fábrica. Recién un segundo capítulo donde nos dediquemos a hablar de las máquinas, características y funciones y protecciones que las máquinas deberían tener. Y llegamos a un tercer capítulo donde planteamos el concepto de acto inseguro, de atrapamiento y demás. Este es un poco el desagregado a nivel teórico que uno va haciendo. Por eso ahí hay que basarnos en autores, ¿sí? Porque eso es lo que le va dando validez a la investigación. Cuando vos me decís, a ver, acá hay un acto inseguro, entendiendo que un acto inseguro es esto, esto y esto, vos me estás trayendo un autor que le da muchísimo más peso a lo que vos me vas a sugerir con el botón o lo que fuese para cambiar esta situación. Eso nos lo da el proceso de investigación. Por eso yo dije en un comienzo, en las primeras clases,
que investigar es algo que hacemos cotidianamente, que no es algo donde realmente recién nos vamos a posicionar. Lo que ahora vamos a hacer es como poner un poco en orden y entender a conciencia que mucho de lo que hacemos en la rutina y en la diaria es investigación científica, ¿sí? ¿Qué objetivo final tenemos nosotros? Escribir un paper. Ese es el que nos interesa esta vez, que yo ya en próximas clases les voy a mostrar cuál es el formato. Dije la clase pasada, yo no hay ningún problema. Dije la clase pasada que un paper es un documento escrito que sintetiza todo un proceso de investigación. Una investigación que puede tener 50, 60, 80, 200 páginas, se sintetiza en una única hoja, que es la que después a lo mejor va a una revista de investigación científica, que tenga que ver acá con el concepto de actos inseguros o con el concepto de, o con la idea de maquinarias peligrosas en las fábricas de la República Argentina. Y va nuestra investigación. ¿Se entiende, chicos, un poquito por dónde va la onda en relación a esto? Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí. Profe. Diga, sí, Cari. Disculpe, me tengo que retirar. Bien, bueno, igual ya nos vamos a estar sí. viendo. ¿Qué va pasando hoy que se van tempranito? Yo estoy con un problema. Profe. No hay problema, Cari, anda tranquila. Anda tranquila que te tengo ahí con el presente. Nos vemos la semana que viene. Sí definan y sigan definiendo en el chat. Eso sí les pido. Sigan definiendo qué hacemos el próximo lunes. Chicos, ¿alguna duda, chicos y chicas? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que haya quedado a media tinta respecto a lo que estamos viendo hoy? ¿Problema de investigación? Sí, no supe identificar cuál es el problema realmente. Bien, Gaby. ¿No lo pudiste identificar todavía? ¿O seguís pensando en alternativas? Vos hay una palabra que usaste en un momento que fue hipótesis, ¿sí? Y cuando uno por ahí se posiciona en la hipótesis, nos estamos posicionando en los supuestos, en por qué esto podría suceder o no suceder. Vuelvo a decir lo mismo, Gaby, acá estamos a lo mejor frente a una foto que no es del todo clara y que podríamos darle un montón de vueltas antes de definir un problema. Pero a lo mejor esta idea de la variable del acto inseguro en la tarea del operario, o la variable de la falta de capacitación en relación al puesto de trabajo, puedan ser, valga mi redundancia, variables o unidades de análisis que tengan sentido de investigar antes de proponer la alternativa para resolverlo. ¿Sí? En ese lugar y en lo que vos vas... Sí, pasa que a medida que vas como mirando, va surgiendo más cosas. Totalmente. Porque en un momento dijimos cómo impacta en la tarea y después me puse a pensar y dije, no sé si impacta tanto en la tarea. Le cambiaría, decía yo, para mí, cómo impacta en el operario, o sea, porque quién se está viendo en riesgo, quién se está viendo afectado en la imagen, no es la tarea, sino el operario, es quien la hace. Y yo te sumaría en esto, cómo impacta en la integridad psicofísica del operario. Exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjate, esto que estás haciendo y que seguimos haciendo es delimitar el problema. Olvídense de la idea de que van a lograr el problema así como una foto copiado y pegado de una vez, porque no pasa. Hay muchos borradores que escribimos en el problema que es el primer paso del método científico. Todavía nos falta el resto. En los objetivos nos vuelve a pasar. Pero ¿por qué acá en el problema es importante ir y venir tantas veces y yo generé que ustedes puedan ser 5 o 6 en el grupo para tener este intercambio rico? No, uno que hace y otros 4 o 5 que se prenden, se suman, nada más que para el resultado final. La idea es provocar el debate, porque en el debate conceptual viene la riqueza, viene la delimitación, y ya cuando sabemos cuáles son los conceptos que nos convienen y cuál va a ser nuestro problema, entonces ahí solito empieza a andar el proceso de investigación. Pero lógicamente que acá hay muchos conceptos, y hoy lo pueden escribir y mañana lo vuelven a ver y no les parece, y consultan a un autor y cambian la palabra impacta de nuevo por la palabra afecta, porque queremos hablar de algo negativo, porque afectar, según el diccionario, es perjudicar algo que, ¿se entiende? Ese es el caminito que va a suceder. Hoy lo hacemos como práctica.
nosotros en el marco de la materia. Pero la idea es que a la larga ustedes lo puedan apropiar como un modus operandi de la higiene y seguridad laboral de ustedes como trabajadores para ir desde ese lugar y con esa autoridad pedagógica a resolver distintas situaciones prácticas que se puedan suceder. ¿Va claro, chicos, con esto por qué lo hacemos y por qué hilamos tan finito y por qué la profe viene con todas estas ideas? Porque es un poco el camino de la investigación científica. No quiere decir que hasta acá mucho de lo que ustedes han hecho y los que están insertos en lo laboral no lo hagan, pero hoy le vamos a dar esa vuelta de tuerca más para sentir la seguridad de que esto que hago, que creo que es casi instintivo y en realidad es investigación científica, ¿sí? Que implica todo un proceso, toda una construcción y deconstrucción. Entonces también hay que estar abiertos a la idea de frustrarnos, lo diría en términos de aprendizaje, de que hoy lo escribo y cuando lo vuelvo a ver no me encanta y volvemos para atrás, lo vuelvo a escribir y vuelvo a avanzar, porque de eso se trata, construir y deconstruir para realmente resolver un problema que sea tal, ¿sí? Que amerite ser resuelto con un proceso de conocimiento científico. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya me están odiando, ya quieren recrédito. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con el desarrollo teórico de hoy. Verán que pasó lo que yo imaginé que iba a pasar, que es que nos quedamos a nivel de problema, no ahondamos en los objetivos porque, bueno, escribir un problema realmente implica mucho tiempo y prefiero ir despacito y que lo hagamos y lo ejercitemos y que no queden dudas respecto a más o menos cómo encarar la escritura de un problema de investigación. La clase que viene, además de estar viendo lo de los grupos, vamos a estar vamos a estar viendo objetivos de investigación, un poco cerrando esta idea. ¿Qué problema vamos a usar? El que escribimos hoy. Lo vamos a usar de ejemplo para a ese problema escribirle los objetivos. Y con eso, y con un modelito pseudo armado que estamos haciendo entre todos, después cada grupo se vaya a trabajar con el problema elegido. ¿Sí? Entonces, esto que hoy escribimos como ejemplo, después pásenselo entre ustedes para tenerlo, si alguien no lo copió. Si le quieren dar una vuelta de tuerca, le dan una vuelta de tuerca y la semana que viene lo revisamos juntos y a partir de eso vamos a trabajar la idea de objetivo de investigación y tratar de escribirlo. ¿Sí, Gaby? Profe, con respecto a los temas del parcial, como ya nos queda el lunes que viene, digamos una clase más que vamos a seguir, y usted en los temas puso problemas de la investigación. ¿Qué sería esto, los problemas de investigación? Sí, sería hasta acá, hasta lo que vimos hoy. Los pasos, todo esto. El caso no puntualmente, lo que vimos hoy de la teoría. Los pasos sí, los pasos de investigación, todo lo que trabajamos Gaby hasta hoy. Lo que vamos a ver la semana que viene no entra en el parcial, porque es objetivo de investigación. ¿Cuándo tenemos que entregar ese trabajo, profe? El trabajo de investigación al final del cuatrimestre, con eso vamos a estar cerrando. Nosotros vamos a escribir, no vamos a ir a campo a investigar. No van a tener que ir a encuestar a los operarios ni nada. Nosotros vamos a plantearlo para que se entienda la primera parte, que es un anteproyecto, y el día de mañana, si quieren, retoman eso al momento de hacer el trabajo final de la licenciatura. O toman cualquier otro, pero ya saben por dónde va la metodología. Gaby, ¿quedan claros los temas o necesitas que haga un repaso muy general y rapidito de cuáles son? No, sí los tengo. Lo que pasa es que el problema de la investigación es como que hoy fue bastante complejo, digamos, el asunto. El asunto, ¿por qué, Gaby? Y porque, como dice Gaby, es como que te cuesta entenderlo. Pero como seguimos con la clase que viene, por ahí, capaz que ya lo termino de entender bien. A lo mejor, mira, repasando y retomando lo de hoy, hay una cuestión acá muy teórica y clara, que fue la que vimos, que en primer lugar tiene que ver con cómo se plantea un problema, cuáles son los 4 momentos, la diferencia entre un problema práctico y de investigación a nivel teórico, qué los diferencia, qué es un problema, cuándo surge, cuáles son las condiciones, y la famosa formulita, ¿sí? La fórmula que estuvimos trabajando, que es la delimitación específica. Entonces yo de pronto les puedo llegar a preguntar qué es una variable en el problema, o darles un ejemplo y que ustedes analicen si ese problema está completo con todas las partecitas de la fórmula o algo le está faltando. Esa es la idea.
No los voy a poner con una foto a que tengan que a lo mejor terminar de definir o escribir un problema para eso. Sí les puedo pedir preguntas de investigación. Preguntas es lo que hicimos hoy cuando fuimos tirando alternativas. A ver, ¿se conoce o no la normativa en esta empresa? ¿El operario estaba capacitado para? ¿La máquina tenía que tener cuidado? Esas preguntas que a ustedes les nacen espontáneamente, sí se las puedo llegar a pedir en base a una imagen como la de hoy, que nos presenta una situación problemática. Entonces, ¿qué nos podemos preguntar frente a esto? Eso sí es un ejercicio que me interesa, pero iría por ahí, Gaby, la parte teórica del problema de investigación. Bien. Cualquier cosa siempre vuelven a Fidias, vuelvo a decir, como autor práctico y didáctico, que retome y repasa. Hoy lo que trabajamos fue netamente Fidias respecto a cómo se escribe un problema de investigación. Profe, una consulta. Sí, Carmen, decime. Yo el libro lo tengo, pero ¿usted va subiendo los Power al campus? Sí, están dentro de la carpeta de material de clase, ahí es una única carpeta que los tiene a los Power. Ah, no me fijé. Están todos. Ahí los bueno. van a encontrar. Hoy van a encontrar el Power y a su vez la planillita de los grupos, que vuelvo a decir, entre 5 o 6 integrantes que necesito que completen hasta la semana que viene. Tienen toda una semana para completar esa planilla. ¿Sí? Profe, ¿cuáles son los temas? Yo no lo sé. Bien, profe. Bien, algo preguntaron. ¿Cuáles son los temas? Yo no estoy al tanto de eso. Bien, Ali, los temas, todo lo que vimos hasta hoy, inclusive. Empezamos hablando de conocimiento, qué es el conocimiento como proceso, como resultado, ¿sí? Un poquito adentrándonos. Hablamos de la ciencia, qué es la ciencia, qué características tiene. Vimos 15 características que nos presentaba Mario Bunge, poderlas mencionar y a lo mejor explicar alguna de esas características. Por eso les dejé el video de ese autor también. Después de eso estuvimos trabajando con las ciencias en plural, reconociendo que hay ciencias formales y ciencias fácticas, y qué características tienen las ciencias fácticas, porque la higiene y seguridad se encuadra dentro de ese grupo. Luego de eso vimos que las ciencias pueden tener veracidad y viabilidad. Era un PowerPoint que entraban las dos imágenes y la diferencia entre la viabilidad y la veracidad. Perdón, chicos. Y luego de eso nos fuimos a hablar un poco del conocimiento científico en sí, del método científico como manera de hacer ciencia. El método como proceso del que se vale la investigación científica, y definimos características del método, definimos luego la investigación científica, qué es, qué características tiene, y hablamos de niveles, de diseños de investigación y de tipos de investigación. Hoy a eso le sumamos que vimos el primer paso del método científico, que fue problema de investigación. ¿Sí? ¿Ya tengo el 10? Bueno, más o menos son esos los temas. Vuelvan a los 10, profe. ¿Qué, Gaby? Yo quiero el 10. Muy bien, me encanta que lo quieran. Yo quiero poner muchos 10. Eso depende nada más que de ustedes y de ir estudiando. Por eso se los di con tiempo, para que realmente vayan estudiando de a poquito. Los que van siguiendo la clase, a lo mejor es más ameno entre la junta que toman, el Power, y si hay dudas, la clase que viene también me pueden preguntar, repasamos, retomamos lo que haga falta. Profe, consulta. Sí, Carmen. ¿Cómo va a ser el examen para desarrollar los temas? Dale, ¿por qué? No, porque yo no estuve en la clase anterior, así que no sé cómo, o múltiple choice. Va a ser un poco de ambas cosas, ¿sí? Va a ser un formulario de Google Drive, un cuestionario de Drive que vamos a estar presentando, van a tener más o menos 40 minutos para resolver. Dentro de ese formulario va a haber algunas preguntas abiertas para que ustedes desarrollen y escriban, otras que a lo mejor simplemente tengan que indicar cuáles de estas son las investigaciones según su diseño, se pueden clasificar y tengan un listadito y ustedes marquen las opciones correctas. Otras afirmaciones que a lo mejor ustedes encuentren o definiciones y tengan que decir a qué corresponde.
el formato de multiple choice, pero no exactamente cerrado, porque no me encanta, pero en lo virtual apelo un poco más a eso, y otras cosas a desarrollar, pero desde la comprensión también el multiple choice, Carmen, ¿sí? Porque yo les puedo llegar a dar una definición que puede llegar a ser medio dudosa ahí entre un tipo de investigación y la otra, y hay que leerla, releerla para ver cuál es por la palabra esa tramposa que pueda aparecer, para que no sea exactamente igual a la información teórica que ustedes tienen y que yo sé que directamente abren el Power y lo respondan. Y ahí no tendría sentido invertir un tiempo tratando de desafiarnos en los aprendizajes logrados. ¿Sí? Bueno, lo que sí indiqué fue que necesito cámara, necesito micrófono, por lo menos una de las dos cosas durante esos 40 minutos. Y ese día vamos a tener el parcial a las 6:30 de la tarde, y una vez terminado el parcial y definidas algunas cuestiones para seguir trabajando, los libero. Así que más de una horita no vamos a estar ese día. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Bien, perfecto, chicos. Sí, profe. Bueno, ¿en qué quedamos entonces para el próximo lunes? Visto y considerando el chat, tengo, a ver cuántos sí tenemos en total. Yo también, sí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, bien. 17, alguien más dijo 18, bueno, sería la mayoría, entonces no habría problema, chicos, nos encontramos el próximo lunes, entonces a las 3 de la tarde con el usuario acá que ustedes tienen, y hacemos de 3 a 4:30 y después les libero la tarde, ¿les parece? Les libero, me libero, nos liberamos todos, aprovechamos ese espacio que la profe tuvo. Perfecto. ¿Sí? Si eventualmente alguien tiene un problema, me lo avisan y lo charlamos y vemos cómo hacemos. ¿Estamos? Bueno, profe. Buenísimo. Buena semana para ustedes. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que estén muy bien. Bueno, profe. Gracias. Que vaya bien. Buen fin. Profe. Sí. Yo no voy a poder estar el lunes que viene. Ah, Sofi, sos vos. Bien. ¿Por qué, Sofi? Porque salgo a las 6 de trabajar. Bien. ¿No tenés problema entonces después con ver la grabación? Sí, no tengo problema. Dale. Listo. Entonces lo tengo en cuenta, Sofi. Bueno, gracias, profe. No hay problema, que andes bien. Igualmente. Gracias. Bien. Chau, chicos, que estén muy bien.